Señor, un placer verte otra vez. Lo mismo digo, Luis. ¿Qué te pasa con el libro nuevo cuando lo ves, te llega la primera copia y decís ahí está? Uf, mira, me queda lejos en un punto. El, quiero decirte, con cada libro, entre que lo pensaste, lo organizaste, lo escribiste, lo corregiste, eh, cuando sale, siento que ya no me pertenece. En realidad, con las entrevistas y la conversación con los lectores, vuelve en parte. Pero es como que me tengo que volver a conectar. ¿De verdad? O sea, Sí, así, porque he escuchado autores que dicen, ya no es más tuyo porque la lectura que le dan los lectores es la que vale, no la intención de la escritura. Pero esta cosa de que te desprendes es impactante. mira, lo que pasa que, bueno, también es cierto que como escribo mucho, a lo mejor lo que me termina pasando es que estoy más con el libro que sigue que con el que acaba de salir. Entonces como algo que miro en el espejo retrovisor de la ruta. Qué ¿Viste? bueno. Lo ves bien, hasta lo ves mejor que lo que está pasando en ese momento, pero al mismo tiempo te estás alejando, ya quedó atrás, en un punto ya quedó atrás. La última vez que nos vimos hablamos de un libro de historia, que Sí. contabas historia. Este es una historia ficcionada de Malvinas, probablemente uno de los temas, digo, escondido durante tiempo, mal contados, aprovechado. ¿Por qué Malvinas? A lo mejor por todo eso, en una de esas, por todo eso que estás diciendo vos. Yo siento que varias veces mis novelas aterrizan en la Argentina de algún momento de las últimas décadas, como para seguir preguntándome al respecto. O porque, o porque siento que hemos hablado poco. Para, perdón, no di Ah, vuelta al reloj. yo pensé que estabas tan dispuesto a hablar conmigo que ibas a prescindir del reloj. Pero bueno, Estoy tan dispuesto para hablar con vos como siempre. Es un gran signo que me haya olvidado del reloj porque nada, ya a esta altura de mi vida no hago más que comentarios de lo que siento. Pero me parece tan interesante lo que haces que me olvidé de este nuevo artefacto que no sabemos todavía si es una compañía o una tortura. Que no ¿Qué te pasa con ver el tiempo así? me gusta. Me gusta, porque le da espacialidad a algo que no lo tiene. Eh, Me gusta más esa esta espacialidad que la aritmética. Que la aritmética, aparte de mirar el reloj eh, de agujas o de pensar en la cifra de los relojes digitales, eso está bueno. Aparte, como no tengo ni idea, vos ya conocés este reloj en particular, Ujú. pero estos son todos distintos. Es decir, no sé cuántos minutos faltan. Vos apenas como estás familiarizado, lo conocerás. Mi caso es distinto. Entonces, como mucho, si te pones a mirarlo, diré, uy, se está aburriendo Novarecio. No va a pasar. Perdón la interrupción, porque me decías, quizá por todo eso que yo te decía, ¿no? Que es que pareció Mira, la idea de Malvinas. Malvinas es un tema tan incómodo y tan múltiple y tan culposo y tan mítico y tan, podría seguir diciendo cosas, que mi pensamiento fue, ¿por qué no escribir sobre la guerra? Es una ficción, una novela, porque a diferencia de un libro de historia donde vos aspirás a, bueno, un rigor, un método, el hallazgo de una verdad, una novela es apenas una invitación a pensar un poco. Y cada cual se ubica donde quiere con esa libertad. Eh, pero me parece que para los que recordamos además la guerra de Malvinas, yo tenía 14 en el 82, eh, recrear ese vértigo, ese entusiasmo, esa ficción al mismo tiempo, esa credulidad, esa ingenuidad, eh, ese dolor, esa culpa, me parece que valía la pena. Cuando empecé a leer el libro, también esta cosa egocéntrica de ubicarme, yo era unos años más grandes y pegué en el palo para la convocatoria, Ajá. porque la generación el año anterior a mí, el año anterior al mío, bien digo, fue convocado. ¿Dónde te tomó la noticia de Malvinas? Mirá, me tomó en mi casa
con mi mamá entrando a la habitación que compartíamos con mi hermano a las 7 de la mañana, que hay un personaje en la novela que lo hace, Marisa, una madre del que será un combatiente, que entra enloquecida de asombro de tomamos las Malvinas, tomamos las Malvinas. Ese es mi recuerdo y mi hermana viniendo de su habitación a compartir la maravilla, porque en ese Claro. momento es maravilla. Eh, Eh, que ese es otro de los deseos que tenía con esta novela, ir viendo cómo el sentimiento, la emoción colectiva iba mutando, pero iba mutando colectivamente. Es decir, desde la algarabía, la sensación de triunfo, de cosa conseguida, porque el 2 de abril todo el mundo piensa, listo, recuperamos las Malvinas, esto termina acá. Termina acá en cuanto a no va a pasar nada malo. Eh, y al mes siguiente, cuando llegó la flota y cuando empiezan los bombardeos y hay miles de soldados en las islas, ese entusiasmo se carga de belicismo como si nada. Es decir, la misma sociedad que el 2 de abril festeja, el 1 de mayo dice, y bueno, habrá que ganar la guerra, con ese nivel de liviandad. Y hasta el 14 de junio piensa que la puede ganar y que la está ganando, pero lo piensa con una frivolidad que también me interesaba recorrer. El recuerdo que yo tengo de esos días es de mucho compromiso, pero un compromiso frívolo, si tal cosa existe. Es decir, creo que quienes estábamos lejos y quienes no teníamos a ningún ser querido allá, hago esa mm. aclaración, eh, no dimensionábamos el sacrificio trágico que le estábamos imponiendo a un grupo de compatriotas. No tomábamos en cuenta Yo eso. comparto eso porque creo, y en el libro se ve porque hay sí personajes involucrados directamente en la guerra, esta conscripción de 2 soldados, pero los que no, hasta la distancia física de donde quedaban las islas, de las grandes urbes, el sur fue distinto, Sí, el sur, sobre todo el sur atlántico, claro. totalmente distinto. Eh, de hecho, en estos años que yo estaba investigando y charlando, viste, cuando salía el tema, una cosa es hablar de la guerra de Malvinas en Buenos Aires, o en Rosario, o en Córdoba, o en Salta, y otra cosa es hablar en Comodoro Rivadavia, o en Río Gallegos, o en Puerto Madryn, o en Río Grande, ahí es distinto, porque la percepción de la guerra y el acompañamiento de quienes sí estaban era diferente. Apelo a tu condición de historiador. A veces me da por preguntarme, inútilmente, qué es lo que más me gusta hacer en la vida. Son las mejores preguntas. ¿No? Una vez que encontraste una respuesta, Ya, se ya pone hasta, aburrido. bueno, es como el deseo para humano, Como ¿no? cualquier deseo. La pregunta me parece que es una forma de deseo. Es cierto. No sé, me da la sensación. Pero sí, te interrumpí yo ahora. No, no, pero digo, el deseo una vez alcanzado deja de ser interesante. Ujú. Gracias Sigmund por explicarlo también. Pero digo, yo a veces pregunto inútilmente, ¿cuál es el único hecho que une a los argentinos sin discriminación, sin grieta? Y yo digo, debería ser Malvinas, y sin embargo no. Bueno, yo creo que no la guerra o la memoria de la guerra o los discursos sobre la guerra, pero sí la causa. La causa Malvinas, viste, lo digo así Mm. con esa solemnidad, sí tiene esa capacidad aglutinante del mito fundante de la nacionalidad y de la identidad. Yo creo que es muy difícil que te encuentres con argentinos, de la edad que sea, que no te digan con cierto nivel de convencimiento y naturalidad, las Malvinas son argentinas. Ahí, o sea, en la causa, en la reivindicación, yo siento que hay eh, una unidad. Eh, no así con la guerra, no así con los hechos de la guerra, que hay múltiples miradas, múltiples apropiaciones. O sea, después del silencio de la década del 80 y la década del 90, empezaron a aparecer voces, pero las voces caen en la grieta. Las interpretaciones, las alianzas, eh,
los odios, las repulsas, ahí sí. ¿Por qué, me parece un hallazgo, por qué la elección de un café, de un asturiano que liga el gallego como corresponde a cualquier español en la Argentina, en donde los clientes se sientan, hermosos clientes, se sientan y también es un modo de ver la guerra? Mira, mi plan original, que demostró ser extremadamente ambicioso, era en una sola novela contar la guerra lejos y cerca. Es decir, la guerra en una gran metrópoli como Buenos Aires y la guerra en las propias islas. Eso fracasó y por eso vendrá otra novela en noviembre con los personajes de esta que se van a las islas, porque no entraba. Pero estaba la intención de que fueran personajes pequeñitos, como cualquier persona. Porque yo pienso que la historia nos acaece a todas las personas, ¿no? A los grandes líderes. Claro, un tema tan fuerte como Malvinas, estaba la tentación de, bueno, espera, la voy a contar desde Galtieri, Mm, desde el canciller Costa Méndez, desde el periodista Gómez Fuentes de 60 Minutos, desde Lamidoso y Anaya, los otros miembros de la Junta, Daría, desde la Thatcher. Pero después dije, no, espera, mi mundo son los personajes chiquitos a los que la historia le sucede. Entonces, los del café me dan la posibilidad de ser la opinión pública, el rum rum de lo que esa sociedad va procesando, pensando, deseando, temiendo, argumentando. La Alcira, que es tercera secretaria en Cancillería, me da la posibilidad de que se asome a lo que pasa en el mundo diplomático. Eh, el mozo de casa de gobierno le lleva el café a estos tipos. Y mientras le lleva el café, escucha y mira y ve. O se asoma a la plaza. Eh, bueno, y las familias de los combatientes. Viste, de esto, tres pibes que son clase 62, que ya hicieron la colimba en el 81, pero que son los traen. reconvocados y van con ganas. Porque ese es uno de mis muchos descubrimientos. Cuando te pones a leer memorias, reportajes, el recuerdo inicial de los conscriptos que son convocados es, me llamaron para ir a Malvinas, no me llamaron para ir a pelear una guerra, porque esa constatación va tomando cuerpo en las semanas siguientes, no al principio. Al principio es, voy a ser uno de los primeros argentinos que pisen las Malvinas. Con esa liviandad, si querés, con esa cosa de juvenilia prácticamente, de ¿qué argentino fue a las Malvinas? Porque aparte es notable cómo la causa Malvinas para la década de 1980 está recontra instalada en la sociedad argentina. Suponete, si vos la buscás en 1900 no está. En el año 1900 lo que vos tenés es un reclamo diplomático. Argentina de vez en cuando se sienta con Gran Bretaña y le dice, che, nos Son llevamos muy nuestras, claro. bien. ¿Eh? Son nuestras, Mirá que son nuestras, o sea, pero bueno, en medio de claro. una relación tan múltiple como hay con los británicos y con el estilo británico de negociaciones, la cosa va. Ahora, después de la crisis del 30, la causa Malvinas aterriza en la sociedad. Aterriza primero en los libros de algunos intelectuales nacionalistas y en los 40 aterriza en la escuela. En la primaria, en la secundaria. Se hace en la década del 40 el concurso para elegir una marcha de las Malvinas, la que después en los 80 descubriremos, ah, mira, Tras un manto de neblinas. ese es de los 40. Es decir, hay todo un dispositivo sentimental, educativo, que claro, en los 80, los chicos, los adolescentes, los grandes y los viejos, todos comparten esa sensación de estamos completos si conseguimos las Malvinas. Es algo muy fuerte, independientemente de dónde se pare uno, Mm, políticamente, total. ideológicamente, que es fuerte, es fuerte. Y hay algo en que me parece interesante esto que planteas de los 40. Los que nos educamos después, teníamos algo en la escuela que era un mantra,
las Malvinas son argentinas. O sea, era parte de la currícula y de la convicción, ¿no? Luis, hoy eh, los chicos de escuela probablemente saben poquísimo de la guerra de Malvinas, como de muchos otros temas. Saben poquísimo de los argumentos argentinos, suponete, para reclamar la soberanía, pero están convencidos de que las Malvinas son argentinas. Te doy otro ejemplo. Vas por cualquier ruta del país. De repente, en el medio de la nada, un cartel con una silueta que vos y yo y cualquier argentino reconoce como de las Malvinas y dice 3.212 kilómetros y una flecha. Está diciendo exactamente lo mismo, pero es algo tan asumido que no necesita decir una palabra. Total. Porque no dice Malvinas, ni tiene el posesivo de que son nuestras, ni menciona a Argentina, ni Pero ya soberanía, está. nada. Es. Esos son los. Hay un montón de carteles de esos, pero los que a mí más me llaman la atención son esos que no tienen una sola palabra. Tienen una distancia en kilómetros que también tiene mucho de herida sentimental y de reparación postergada. Porque me parece que nuestra aproximación a Malvinas, desde el principio, desde esto que te digo, que ya tiene casi 100 años, hay como una cosa de territorio irredento, de herida abierta, de promesa. En la idea de Malvinas hay algo de promesa. Cuando las recuperemos, seremos. Seremos algo mejor, seremos algo más completo, algo más próspero, algo más sólido, pero algo más. Apelo a tu condición de historiador, porque en la novela se cuenta esto, este 2 de abril de fervor. Abro un paréntesis. Charlé con Jorge Fernández Díaz hace poco por su libro, por El secreto de Marcial, y él ahí cuenta que él estaba dispuesto a enrolarse, Sí, porque era lo que había que hacer, ¿no? Y cierro el paréntesis. Pienso en ese 2 de abril, pero pienso en el 30 de marzo anterior, con la manifestación contra la Junta Militar y Alexander Haig y que yo cuántas cosas más. Fue un aprovechamiento burdo de la Junta Militar de una dictadura que se caía. sí. Yo me quedo pensando en tus últimas palabras. Yo no sé si se caía ya en ese momento. Porque te lo planteo de otro modo. Fíjate que cuando se produzca la rendición y asume Viñón en lugar de Galtieri, todavía al gobierno militar le queda casi 1 año y medio en el poder. Fíjate que ellos entregan el poder 18 meses después, todavía. Indudablemente estaban mucho peor que como habían estado. Eh, la protesta social, la protesta por los derechos humanos, el fracaso económico, o sea, por distintas aristas, el gobierno militar estaba mucho más frágil, pero evaluando ese 1982, la sensación es la, el fracaso los resquebraja mucho más todavía. Es decir, los fortalece al principio y los termina llevando, los termina desembocando en un fracaso, pero todavía van a tener 1 año y más en 1 año y medio más en el poder. Digo para que tomemos dimensión de lo fuerte que fue la dictadura militar. A nivel aritmético te digo esto, Claro. ¿viste? Pero indudablemente el aprovechamiento que hicieron fue pasmoso, pero la sociedad en general no se despegó de eso. Sin duda habrá habido personas que tomaron distancia y dijeron, no, espera, esto es una burda manipulación de los sentimientos argentinos. Pero casi nadie lo hizo. Pero ¿cómo funciona ese fenómeno colectivo? Perdón la autorreferencia. Soy hijo de un inmigrante que cuando se produce el 2 de abril dijo, es la flota más importante del mundo, es una locura. Y Mm. yo no le hablé por 3 meses a mi padre. Esos 3 meses fueron de no hablarle, porque era un traidor a la Ofendido, patria. claro. Era un traidor a la patria. ¿Cómo funciona ese fenómeno colectivo que iba desde adolescentes con sentimientos adolescentes, pero también adultos? ¿Qué pasó ahí? No lo sé, a lo mejor escribí la novela para preguntármelo.
Eh, eh, hay ciertas, ¿cómo decirte? Ciertas ideas. La nación, la idea de nación, esto de sentirte parte de un todo donde no hay nadie afuera, es muy fuerte. La sensación de pertenecer, la sensación de cuadrar, la sensación de no desafinar con una armonía que hay a tu alrededor. Es muy fuerte esa tentación. Todo el mundo fue para ahí. Eh, Revisando el material gráfico de la época, viste, yo intuía previamente, decía, no, claro, la televisión y la radio en manos del gobierno militar, seguramente debió existir una fuertísima impronta del gobierno militar sobre los medios gráficos que eran privados. Y sabes que no, sabes que los medios fueron Claro. voluntariamente por ese camino celebratorio, naif, ah, porque más vendieron un montón. Pero más allá, ni siquiera creo que lo hayan hecho para vender. Lo hicieron porque se sumaron a esa cosa de, este, la Argentina está naciendo de nuevo y el mundo tendrá que entenderlo. Pensando, lo que a lo mejor le pasaba a tu papá es que tenía claro que el mundo iba a interpretar lo que había hecho la Argentina del modo exactamente inverso a como lo interpretaba la Argentina. Entonces, a casi todo el mundo lo que le pareció normal fue la reacción británica, que a nosotros nos resultó como, pero ¿por qué vienen? ¿Por qué Thatcher manda la flota? O sea, nuestra incomprensión de cómo se manejan las grandes potencias y cómo estaba Thatcher en 1982, pendiendo su gobierno de un hilo. Este, la mina había metido un montón de reformas extremadamente Claro. impopulares y estaba a punto eventualmente de caer del gobierno. Es que hay como una similitud. Estamos viendo el libro, te cuento mientras charlamos, la portada de tu libro, pero es que hay una similitud. Thatcher en crisis, la dictadura en crisis, Thatcher encontrando también, pulsando el espíritu. ¿Qué es mi pregunta? Pulsando el espíritu nacionalista, Galtieri pulsando el espíritu nacionalista. ¿Qué es la nación? Y es, acá me tengo que preguntar de nuevo un profe de historia, ¿Y sí? lo que era a lo mejor la religión como aglutinante en la Edad Media o aún en la Edad Moderna, es la nación desde el siglo XIX. Esto del Estado-nación, vos fijate la de guerras del siglo XIX y XX que se explican por principios nacionales, por esto de somos un conjunto de humanos que compartimos una cultura, merecemos nuestro territorio, merecemos nuestra autonomía política, y si eso no sucede, habrá problemas. Habrá problemas con nuestros vecinos o con nuestros opresores o con quien sea. Lo que pasa es que, claro, definir esa esencia. ¿Quién, quién es tan gallito como para definir qué es lo que te vuelve argentino, por Claro. ejemplo? Eh, en realidad, cualquier discurso nacionalista es muy esencialista. No, hay una esencia por debajo de lo aparente que nos vuelve, pero suena también a una alquimia Rara. un poco rara. Quino tiene en La increíble Mafalda, que es casi pues, contemporánea mía, casi tuya, nace en el 64, eh, una tira en donde Mafalda piensa, los argentinos son argentinos porque nacieron en la Argentina, los alemanes porque nacieron en Alemania, y al final dice, esta composición se titularía nacionalismo o comodidad. O sea, que me parece una pregunta genial de Mafalda, Es ¿no? muy buena la pregunta. Eh, pero es una idea fuertísima, eh, y la de problemas que trae. En realidad, cualquier esencia, cualquier pureza, guarda con la pureza. Creo que esto lo hablamos alguna vez. Ojo con la pureza. Cuando viene uno a hablarte de lo importante que es la... Porque lo de pureza siempre incluye una cosa de exclusión y de antagonismo con
alguien que está en otro lado. Obvio. Con el Eh, impuro. entonces, viste, el establecimiento de esencias suele venir de la mano de eh, estigmatizar a los que, pobrecitos, no comparten esta esencia. Ojo, los nacionalismos latinoamericanos han sido en general bastante menos agresivos que otros nacionalismos, poner los europeos. Eh, porque está muy vinculado al territorio, y ahí volvemos como al origen. Como claro, son paisitos nuevos, en el sentido de Claro. Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, México, en tanto estados nacionales, nacen en el siglo XIX sobre lo que fue el mundo colonial, pero no es que pueden atribuirse un pasado de 1000 años, independientemente de si existe o no ese pasado de 1000 años. Porque vos ves los nacionalismos europeos y se descubren que son catalanes, por decirte, desde el siglo II antes de Cristo. Y vos lo mirás como profesor y te decís, Mm, sabés que no me dan los números. claro. Pero bueno, como estás en ese afán de pureza. Pero en América Latina el territorio es clave. Vos fíjate la de conflictos, o sea, los conflictos bélicos entre países sudamericanos tienen esta cuestión territorial. O sea, porque el nacionalismo tiene este anclaje territorial. Y las Malvinas las deseamos como territorio, no como queremos, fíjate que es otro punto de problema, esto de anhelamos el territorio, pero no anhelamos a sus ocupantes. No es que los consideramos unos compatriotas sojuzgados por una potencia europea. No tenemos nada en común con los ocupantes y peor, esos ocupantes nos aborrecen con todo su corazón y con toda su alma. ¿Fuiste a Malvinas? No, probablemente vaya este año mientras le doy la puntada final a qué quedará de nosotros, que es la novela de los otros, la novela de los que sí van. De los que sí fueron. Exacto, tres colimbas, un teniente, un mayor, que están insinuados Mm, en demasiado lejos, que como te decía antes, Luis, mi idea era que fuera toda una novela, pero era tal la discordancia entre lo que vivían unos y lo que vivían los otros, que no quería someter al lector a pasar de el frío de un pozo de zorro el 18 de mayo en Monte Longdon a vamos a comprar verdura y somos todos especialistas en aviones Super-Etendard y misiles Exocet. ¿Qué era lo que pasaba? todos. Sabíamos de portaaviones, sabíamos de los Pucará, sabíamos de todo. Bueno, es que ahí sí ves, me pondría esencialista decir, evidentemente tenemos un modo de ser y un modo de hacer que nos caracteriza. Tanto si nos toca enfrentar el final de una dictadura, como si enfrentamos un mundial de fútbol, como si enfrentamos una guerra internacional, la única guerra de la Argentina en todo el siglo XX. Mencionaste al CIRA, esta empleada de segunda, tercera categoría, que preguntaba, dijiste, quizá me lo pregunte, ¿cuánto motoriza en tu vida la pregunta? Mucho. Eh, Te diría que por eso escribo. Encontré que escribir ficción es una manera de preguntarme mucho más libre o más provechosa, si querés, o más activa, menos especulativa, menos hipocondríaca casi, que meramente quedarme preguntando. O sea, escribir ficción para mí es una manera de responderme cosas que me intrigan. Eh, no, no necesariamente o no solo Malvinas o la guerra de Malvinas. Detrás de eso, en la misma novela me estoy preguntando, ¿por qué la gente se fanatiza? ¿Por qué la gente no acepta quedarse en la soledad de tener razón? Decir, mira, lo lamento, pero todos ustedes están equivocados. Yo me quedo acá, lo siento. Sé que eso a mí me parece muy interesante. Y hay algún personaje en la novela, uno de los del café, que es Solano, que se queda afuera, que tiene la valentía de, no me voy a subir, no me puedo subir. Por motivos que
no vienen al caso, el tipo está acostumbrado Claro, a estar a afuera, estar afuera de un montón de certezas. aunque esos motivos sean tan bellamente contados, quiero decir, ¿no? Que Pero, no spoilearemos. ¿Te podés autocitar por qué la gente se suma al fanatismo en cambio de solo quedarse con tener razón? Dijiste, no sé si me parece más valiente y más, ¿cómo decir? No sé si la palabra es valiente, aunque también, porque necesitas una cierta dosis de valentía para no sumarte a algo que en el fondo sabes que está mal, o que temes que esté mal, o que, lo pienso en estas épocas de redes "Mm, sociales, todo el tiempo está todo el mundo pronunciándose. Hay que pronunciarse todo el tiempo sobre todo si uno tiene ciertos trabajos, como el mío. Yo, la verdad, y me lo pregunto, digo, che, ¿por qué todos, el mundo intelectual, el campo cultural, se pronuncia y yo no me pronuncio? Mi primera respuesta es, primero porque no estoy seguro. De A, de B, de C. ¿Sabes que no estoy seguro? Y si no estoy seguro, ¿para qué me voy a pronunciar? Segundo, porque no me considero tan importante. Eh, ¿Por qué importaría mi opinión? Casi al contrario, digamos, uno que creo que ya vivimos en un momento en el que ciertas declaraciones un poco ampulosas generan lo contrario de lo que, de lo que buscan conseguir, cosa que sería para interrogarnos sobre, pero a lo mejor estamos asumiendo un rol que nadie nos está pidiendo, o por lo menos no con esa vehemencia y con esa continuidad. qué potente seguridad es saberte inseguro de la mayoría de las cosas". Pero Luis, ¿no te pasa de pensar, recordarte el vos de hace 10 años, no te digo el de hace Eh, 30, y, y notar la diferencia, a lo mejor no de tu manera de ser o de tu manera de sentir, pero sí juicios que vos elaborabas sobre personas, sobre procesos históricos, sobre gustos culturales, no importa sobre qué, decís, sí, eras vos, pero ahora pensás de manera diferente. Y a veces el pensar diferente tiene que ver con tener más datos, con, con haber visto cómo siguieron las cosas también. Decir, ah, mira, esto que me ilusionó en tal momento resultó ser un desastre. O viceversa, no me importa, digamos, en qué dirección las cosas cambian, pero cambian. Entonces esto de eh, esta cosa presuntiva de, ah, momento, a ver, voy a ver cuál es la agenda del día de hoy y opino. y opino con un nivel de solemnidad y de pomposidad y de, o sea, mientras desayuno leche con mármol, este, para ir generando la estatua, me dejé llevar, no sé a dónde digamos, ¿no? Ahora No, sí. pero voy a Me estás robarte. hablando, me estás dejando hablar demasiado, habla Voy un a poco robar lo vos. de leche con mármol, juro que citaré, para que sobre todo porque estás hablando con alguien que ejerce una profesión en donde es casi una blasfemia decir no sé. O sea, no se puede decir no sé. ¿Qué opinás de la exportación a China del aceite de soja? De los aranceles de Trump, de Orbán en Hungría y de Sí, sí, porque encima son 7 temas distintos cada día, con lo cual si los de hoy te dirán un mes para profundizarlos, a lo mejor de acá a un mes sí capaz que podés sacar veo, algunas. capaz que veo. Me interesa mucho esto del escribís para preguntarte. ¿Hay límite en la ficción? No la voy a poder citar. Leí una nota no sé tanto de Annie Ernaux que decía algo así como soy profundamente amoral cuando escribo y no dijo conservadora, pero muy, muy fiel a sus valores cuando vivo. Ah, mira qué interesante. Yo creo que soy menos disruptivo entre mi mundo literario y mi mundo real. O sea, eh, creo que mi visión del mundo, de los vínculos, de las personas, es más o menos la misma en un lugar y en otro. No, no siento ese divorcio, que entiendo que a lo mejor puede ser muy liberador también. Viste, como
ser muy diferente a quien sos cuando te pones a crear. ¿Será que para mí escribir ficción es simplemente una manera de mejorar mi vida real? O sea, yo no siento una división entre mi vida real y mi vida artística, mi vida como creador. Perdón la sonrisa, pero... Es que no hay otro modo de decirlo. pero Pero subrayate por las dudas. Yo fui editor, entonces edito notas mientras estoy hablando. Escribir sea un modo de mejorar mi vida real, dijiste. sí, porque digamos, a mí me encantan los libros, me encanta leer, me encantan las películas, me encanta el arte, pero no es la vida real. La vida real es la gente de carne y hueso que está a tu alrededor. Esa es la vida real. Y los que estuvieron, los que están, los que no están, los que deseas que estén, los que no van a estar nunca. Pero ese es el mundo que a mí me interesa. Terminé haciendo esto de manera, eh, no diría accidental, pero Por qué accidente? O lo que fuera. porque yo soy licenciado en historia. Y me puse a escribir ficción porque me permitía conciliar mejor el sueño a la noche. Y sigue siendo así. Eh, entonces, la vida que a mí me interesa, vuelvo al origen, es esa. Eh, entonces, mis preguntas o mis narraciones o mis cosmovisiones literarias nunca están demasiado lejos de eso. Eh, a lo mejor por pudor, por timidez, lo que me permite la ficción es una gran libertad para drenar lo que soy, lo que deseo, lo que temo, lo que aspiro, lo que aborrezco. Y en la ficción ah, siento que puedo soltarlo y que gire tan lejos de mí como venga bien. Aunque escribir ficción sea escribir siempre de vos, ¿es? Yo creo que, yo entiendo que la ficción es escribir de vos, o la ficción que a mí me gusta, me excede completamente. O sea, no escribo solo de mí. Escribo de otro montón de cosas y de personas que pasan fuera de mí. Porque es el tipo de literatura que me gusta leer. Yo creo que casi todos los escritores hay un parentesco fuerte entre lo que nos gusta leer y lo que Sí, escribimos. claro. Y a mí esa literatura, viste, tan ensimismada, tan de me contemplo el ombligo y te lo narro, me puede parecer un artificio muy bien construido, pero me deja indiferente, porque siento que no se acerca lo suficiente a mí, que no soy el que lo escribe. ¿Cuánto te condiciona para escribir ficción o ensayo el tiempo del escroleo eh, maniático? No sé cómo llamarlo. Mira, por ahora no me condiciona en, en concreto, pero ponele, ya me preocupa cuando veo mi libro, ¿viste? Lo primero que me preguntaste, te tendría que haber respondido eso, ¿ves, Luis? Cuando veo mi libro y vi que este tiene como 420 páginas, digo, uy, que no se me atemoricen los lectores. Ahí sí tengo un temor, Sí, claro. porque está bien que ya estoy en un punto. O sea, yo por la edad Sí, que claro. tengo, no me refiero por la edad que tengo, me fue bien. Si mis próximos libros, que espero llegar a escribir, le interesan a poca gente, bueno, los anteriores le interesaron a bastante gente y eso estará bien. Pero me genera cierta inquietud. eh, Me pasa mucho en el tren, en el colectivo. Me genera un poco una cosa medio melancólica ver a muy poca gente leyendo un libro. Lo comparo con mi niñez o con mi adolescencia. Y está bien, a lo mejor en ese momento mucha gente leía un diario que no era bueno, pero lo siento como una pérdida, no puedo evitarlo. Esto que vos decís, este gesto de esa fugacidad
Digo, bueno, ¿será que yo no lo entiendo? No quiero ser un viejo resentido. Entonces, trato de no caerle con toda la, con toda la impotencia y con toda la enjundia rabiosa de hagan otra cosa, no estén 3 horas dándole al dedito en la pantalla. Pero, pero siento que se están perdiendo de algo. ¿Cuándo te diste cuenta que escribía, bancame el adjetivo, ¿eh? ¿Cuándo te diste cuenta que escribías bonito y hablabas bonito? Eh, Cuando algunas... Yo escribía cuentos y los dejaba en mi mesa de luz, a los 20 y pico, cuando yo estaba casado con mi mujer. Y mi mujer lo leí y le gustaba. Y se lo pasaba a mis amigos sin mi consentimiento y les gustaba. Y cuando empezó a pasar a amigos de amigos que no me debían nada y les gustaba, yo dije, ah, pará, a lo mejor esto está bien. Está bien por fuera del amor, de esta Claro. cosa de mis amigos y de mi mujer. Esa fue como una sensación, y como mis primeros cuentos de fútbol, en los 90 te estoy diciendo, por insistencia de ellos, se los empecé a llevar a Alejandro Apo a Radio Continental, que leía cuentos de fútbol, y los empezó Apo a intercalar con cuentos de Fontana Rosa, de Soriano, de Benedetti, de Galeano, y los oyentes de la radio decían que les gustaba. Eso fue como lo que a mí me dijo, ah, pero espera, puedo escribir bonito, por usar tu mismo adjetivo. Que es re linda la palabra bonita. Sí, Bonito. Me parece que sí, es la una... usamos poco. ¿No? La usamos ¿Viste? muy poco. Sí, la usamos poco. Dijiste, te escuché un par de veces, a mi edad, no quiero ser un viejo, ¿verdad? ¿Te jode el paso del tiempo? No, pero quiero estar atento. No quiero hacerme el joven. Es decir, siento que vivimos en una cultura donde tenemos muchas chances de llegar a octogenarios o nonagenarios, que va a ser un enorme desafío para la sociedad y para nosotros. Y creo que yo tengo 57. Hace 60 años era ser un anciano tener Sí, 57. claro. Hoy en algunas cosas no lo es, pero en otras sí lo es. Digamos, el ser humano no cambia su vida entera y todos los ángulos, momento a momento. Entonces, y no creo que a la vejez se ingrese un día en todos los ámbitos. Digo, quiero ser consciente de cómo voy a envejecer. No quiero ser un resentido, no quiero deprimirme, no quiero abandonarme, no quiero reclamarle a los jóvenes por la angustia que me genere mi decrepitud. O sea, quiero tratar de no hacer ciertas cosas que a veces los viejos hacen. No quiero, sigo editando, no quiero Qué reclamarle a la peligroso. sí, no quiero reclamarle a la juventud por las consecuencias de mi decrepitud. O sea, eh, cuando me veo enojado con cosas nuevas, como hablábamos antes del telefonito, quiero tomarme un minuto para pensar, momento, el mundo tiene derecho a seguir cambiando. Y si yo ya no tengo la flexibilidad como para acompañar esos cambios, es un problema mío y no del mundo. O puede ser un problema mío y no del mundo. Es una linda pregunta, hablando de preguntas, distinguir unos casos de otros. Decir, che, pará, es linda, es bella la paciencia de leer un libro. El ensimismamiento, el abandono, la laboriosidad de ponerte a leer. Estaría bueno que no se lo perdieran. Pero al mismo tiempo, si yo no entiendo TikTok, y bueno, a lo mejor está bueno. O sea, no cerrarme en banda simplemente porque el mundo va a seguir sin mí. Que es una... Qué duro. Es difícil. Es como, digamos, en algún momento la vida va a ser mira, una fiesta en la que estuviste con un montón de gente, pero va a venir la muerte y te va a tocar el hombro y te va a decir, bueno, vení conmigo. No, no, pero mira, bueno, sí, esto sigue, pero vos no. Eh, o te vas a ir yendo. Eh,
es duro para nuestra subjetividad. Pero es muy potenciador del hacer, del deseo. Acá me pongo, porque se lo agradezco tanto, a un profe de filosofía de la escuela secundaria que hablaba de Sartre y nosotros no nos interesaba nada saber de Sartre, mucho menos. Y él decía, Sartre decía, me van a llamar, me van a tocar el hombro, pero esto antes que angustiarte es muy potenciador de, dale, hacelo. Sí, yo espero estar situado en ese lugar, de hacer, y también, ¿sabes qué, Luis? De jerarquizar la mala sangre, elegir Es genial, con qué te vas a hacer mala sangre y con qué no. es genial. Porque, digo, es otro modo, creo, de mejorar el presente. Espera, todo esto, ¿vale la pena que yo lo que me quede de vida me preocupe por esto? ¿O me preocupe por esta persona? ¿O por este problema? ¿O por... Bueno, ojo, hay situaciones en las que la respuesta es sí. Hay gente que valdrá la pena que vos te hagas mala sangre hasta el último aliento que tengas. Pero hay otra que no. O problemas, o deseos, afanes, cosas inconclusas. O sea, eh, mi mujer, mis hijos me gastan por estas cosas fatalistas que yo manifiesto. Pero porque no, tal vez no me tomo el tiempo de explicarles, no, mira, es fatalista, pero es enormemente productivo, como decías vos, y enormemente liberador. Habrá I- que ver. Igual concedeme dos derechos al mes de indignarme por la modernidad. O sea, déjame que me enoje dos veces Sí, al mes. es que yo decidí que en este dúo yo soy Ok, ok, ok. el resignado. No, pero sí, yo siento que hay cosas que se pierden y no está bueno que se pierdan. Sin ser indiscreto, ¿qué edad tienen tus hijos? 28 el varón, 24 la mujer. ¿Y a qué se parece cuando un hijo te dice te amo, papá? A nada. No creo que haya algo más grande. Ni cuando, que me perdone mi mujer, pero la paternidad para mí ah, es como una aventura constante, endiabladamente difícil y hermosa al mismo tiempo, sobre todo cuando van creciendo, cuando esto que decía mi abuela, chicos, chicos, grandes, problemas Claro. grandes, pero sacale problema y ponele complejidad, Es. porque es complejo hasta lo lindo. Esto de ir soltando, estando sin, estando sin estorbar, eh, abrigando sin asfixiar. Uf, lindo, lindo desafío. Como la trajiste aquí, a tu mujer varias veces, hace apenas cuánto que están juntos. Desde que nos pusimos de novios, cumplimos 40 años el 26 de abril. Porque nos pusimos de novios en quinto año de secundario. 17 teníamos. 5 años después de la Guerra de Malvinas. Ok, bueno, te escucho la fórmula. Ah, no sé si hay, pero primero tenés que encontrar a alguien como ellos. Y después tener mucha paciencia. Los dos, no, digo ahí, Ah, ahí voy los claro, dos. es de ida y vuelta. Porque, porque vos fíjate que no hay sangre de por medio, porque uno con los hijos Claro, tiene esta cosa, y si es un hijo adoptivo, igual creas el lazo. crea la sangre, la Sí, creás. Es sí, decir, es una claro, sangre sí, claro, simbólica, pero que sí, está. claro. Pero con esto de te elijo por deseo, antes hablamos en algún momento de esto del deseo y los vaivenes del deseo, esto de eh, al mismo tiempo superar eh, el de ir más allá del deseo, hasta la renovación del deseo, hasta el regreso del deseo, tiene que haber otras cosas. Uy, qué lindo eso. Pues el deseo va y viene, Claro. pero cuando no está el deseo,
es muy laborioso. Los vínculos son laboriosos, todos los vínculos son laboriosos. Pero claro, un vínculo de una pareja en el mundo que vivimos nosotros que se aspira a esa cosa romántica, armónica, sentimental, tiene indudablemente sus desafíos, pero la respuesta inicial es la importante, que es, digamos, lo extraño que ya se haya quedado 40 años. Pero el vínculo, los vínculos, la amistad, la hermandad, la que yo que ni hablar, la parejitud. Viste que yo soy La de parejitud. la parejitud. Acá me sorprendiste. Pero antes ¿Se entendió? fuera de cámara hablábamos de la ¿Cuál era? enredación. La de Cuando enredación. ¿no? Cuando un cable se enreda es enredación. Es la red. Y La pareja es parejitud. la parejitud. Es Claro. abstracto, sí. Pero no hay dudas. O sea, espero que no pongas en duda. De ninguna manera. Gracias. Me quedó clarísimo. La parejitud es una labor, a veces placentera, a veces más dolorosa, pero es laborioso, quiero decir, hay que ponerle garra. Bueno, sin querer ponerme denso con la época y el espíritu de época, uno de los problemas que me parece advertir en este tiempo es que las cosas buenas llevan trabajo, llevan paciencia. Hablamos de que la lectura te exige paciencia, los vínculos te llevan paciencia. Sí. O sea, me parece que vivimos una época que celebra demasiado el impulso y el seguir el impulso y el dejarte llevar por el impulso. No, el impulso está bueno, pero solo no está bueno. Y esta laboriosidad artesanal de construir vínculos, aceptar renuncias, aceptar cosas que no te gustan y no te van a gustar. Porque viste que a veces hay gente que supone que su pareja va a mejorar cuando haya ciertas cosas que cambian. Y a lo mejor va a mejorar cuando aceptes que hay cosas que no van a cambiar, pero igual vale la pena. Mirá también el estado del paso del tiempo en mí, que afortunadamente no van a cambiar, porque si no dejaría de ser quien es. Claro, o sea, ni lo intentes porque no lo va a, No. ni lo va a lograr, ni lo vas a lograr. Y bueno, en la resignación, que es una gran virtud la resignación. No resignarte como agachar la cabeza y que te quite la corona, pero resignarte y decir, mira, esto no va a cambiar. Y a lo mejor puede funcionar aunque esto no cambie. Veamos cómo. Dijiste, ojalá no se pierda alguien el placer de leer. Entusiasma, ponele Viagra literario a quien no tiene ese placer. ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Por dónde? Mira, empezá por autores de tu propio país, de tu propio tiempo. No por ponerme chauvinista, sino por familiaridad. Porque esos autores van a tocar temas que te van a ser más cercanos y los van a hacer en un lenguaje que te va a ser un poco más cercano. Y dejar el celular en otra habitación 25 minutos. Son 25 minutos. Nada grave va a pasar en 25 minutos. Y a los 25 minutos volvés a todas tus redes, a todos los mensajes urgentes. Pero entre esos 25 minutos está con vos. Y dame un local contemporáneo que estés leyendo o que te guste decir que estás leyendo. Mirá, tenemos una batería de gente. Claudia Piñeiro, Samantha Schweblin, Guillermo Martínez, Marcelo Birmacher, Jorge Fernández Díaz. Son todos distintos a lo que te dije, Claro. entre sí. Pero a algunos te tiene que gustar. Algunos sí. Se está terminando el reloj. Para mí ya No, se terminó. No. Es más. la negación, ese es un sustantivo también. Pero aparte yo tengo... La negatitud. La sí. negatitud me gusta más. Pero aparte yo como desafío hasta el tiempo me doy un changüí más para todo esto. Este es el libro que está presentando. ¿Lo presentás en la feria? Lo presento en la feria el 27 de abril. Bien. ¿A qué hora? ¿Sabes? 7 de la tarde con Jorge Fernández Díaz. Uy, qué bueno. Ahí Qué estaremos. encuentrazo. Ahí voy a estar. ¿Me aguantás? Porque tengo todavía el changüí que no marca el reloj. Porque Pero ¿cómo no? yo puedo más que el tiempo. Impresionante. ¿No? Por supuesto. O sea, Y ya me pones ya el listón. sí, porque antes de empezar, voy a contar, antes de empezar le digo,
La anterior fue tan hermosa. ¿Podremos? Has podido. Con mucha generosidad has podido. Bueno, James Lipton hacía un programa que era desde el Actor Studio, que entrevistaba a los enormes y le robaba al final del cuestionario a Bernard Pivot, que hacía un programa de libros que le robó a Proust, así que ya a esta altura... No digamos, no se sabe quién fue el primer damnificado. Y estoy prescripto ante este robo, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu palabra favorita? Lealtad. La que menos te gusta. Fanatismo. ¿Cuál es el sonido que más te gusta en la vida? Un grito de gol en la cancha Independiente. Claro, encima dio con un entrevistador que no sabe de fútbol. Pero no importa. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Nadie es perfecto. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta? Ay, la música fuerte, creo. ¿Cuál es tu insulto favorito? La concha bien de tu hermana. Gramaticalmente no está bien construido, pero analízalo, ¿no, Varecio? Y aparte el bien, el bien le da que una tiene, potencia. no lo voy a repetir por No. obvios motivos, pero y tiene esta cosa de la incorrección política, de aludir al cuerpo humano, al cuerpo de una mujer, patriarcal, será. ¿Vos viste un insulto? No, está muy bien. Si Dios existe, ¿Dios existe? Sí. Catecismo o lo que fuera, ¿qué te va a decir cuando llegues allá? Veremos si llego. Veremos si llego. Pues yo sí creo en el Dios que yo creo, es un Dios bondadoso, pero no es tampoco tan generoso. Bueno, llegaste. Yo Llegué. te hago llegar. Está bien, vos me haces llegar. Llegaste. Llegué con ayuda de Novarecio. ¿Qué Sí. te dijo? Vengo de parte. ¿Qué te dijo? Ojalá me diga, acata tu gente. Y no, ya sé lo que pensás, pero por ahí cambiaste de opinión y nos morimos y ¿qué pasa? Y algo pasa. No sé si tan lineal como esto que acabamos de hablar, pero algo pasa. Mis viejos compraban libros en librerías de viejo y nada, una vez leí, por eso, no porque me gustara Emily Dickinson, y decía en los primeros párrafos, si alguna vez, aunque sea por un minuto, has logrado hacer feliz a una persona, no habrás vivido en vano. Me has hecho muy feliz viniendo acá. Yo la pasé muy bien también, Novarecio. Tendremos que repetir, pero nos estamos poniendo una meta muy alta. Bueno. No, y bueno, no, Novarecio. La vida. Yo te hablé de la vejez y de bajar expectativas, pero bueno, vamos a intentarlo. Me gustó verte. Igualmente. Gracias.